Hola, hoy exploramos a fondo una figura legendaria, Goliat. La historia de David y Goliat, bueno, el pequeño contra el gigante, es mundialmente conocida, ¿verdad? Sí, sí, un clásico. Pero las fuentes que manejamos, el texto bíblico de Samuel, claro, análisis académicos y también hallazgos arqueológicos, pues revelan una imagen bastante más compleja. Nuestra misión hoy, desentrañar quién pudo ser realmente Goliat y qué capas de significado esconde este relato tan icónico. Exacto. Vamos a examinar las distintas versiones de la historia, las dudas sobre su origen filisteo e incluso, ojo, la sorprendente pregunta sobre quién pudo haberle dado muerte realmente. Es un viaje fascinante a cómo se entrelazan historia, leyenda y, bueno, también teología. Pues empecemos por ahí, por el relato más familiar, el de 1 Samuel 17. Israelitas y filisteos frente a frente en el valle de Ela. Goliat, el campeón filisteo, desafía a Israel durante 40 días. 40 días, sí, mucho tiempo. Nadie se atreve, hasta que aparece el joven pastor David. Rechaza la armadura del rey Saúl y se arma solo con su honda y 5 piedras lisas. Eso es. El desenlace es conocido. Una piedra en la frente derriba al gigante, y David lo rebata con la propia espada de Goliat. Desde el punto de vista narrativo, esta victoria es fundamental. Según el texto, no solo demuestra el coraje de David, claro, Claro. sino que expone la debilidad de Saúl como líder, y crucialmente señala el favor divino hacia David como futuro rey. Como dice el propio David, la batalla es del Señor. Es un mensaje teológico fuerte. Vale, esa es la base, pero aquí la cosa se pone realmente interesante. ¿Cuánto medía Goliat? Porque el texto masorético, que es la versión estándar del texto hebreo, fijada siglos después, indica 6 codos y un palmo. Eso es casi 3 metros, un auténtico coloso. Casi 3 metros. Sí, una barbaridad. Pero es curioso porque manuscritos mucho más antiguos, bueno, no los más antiguos del mundo, pero sí clave, como algunos rollos del Mar Muerto que son textos judíos de la época del Segundo Templo encontrados en cuevas, Ajá. y la Septuaginta, la antigua traducción griega de las escrituras hebreas, muy importante para el cristianismo primitivo, dan una medida distinta. 4 codos y un palmo. Ah, 4. ¿Y eso cuánto es? Serían unos 2 metros y 6 centímetros. A ver, sigue siendo una altura imponente, ¿eh? Muy alto, Sí, sí, desde luego. pero mucho más plausible biológicamente. Muchos expertos creen que la cifra de casi 3 metros es una exageración posterior, quizás un recurso literario para magnificar aún más la hazaña de David, ¿no? Otra complicación. Hay otro pasaje bíblico en 2 Samuel 21:19 que afirma literalmente: el Hanán mató a Goliat el Geteo. Geteo, o sea, de Gat, la ciudad filistea de Goliat. ¿Cómo es posible? ¿Pero no la había vencido David? Pues esa es una de las grandes, digamos, tensiones textuales. Es un punto muy debatido. Algunos académicos sugieren que el Hanán pudo ser el protagonista original de la victoria sobre Goliat y que más tarde esa hazaña se atribuyó a David, que era la figura real por excelencia de Israel. Vaya. Esta tensión es crucial porque sugiere que las historias sobre héroes fundacionales como David pudieron haber absorbido hazañas de otras figuras quizás menos conocidas. Es un proceso bastante común en la formación de tradiciones nacionales. Entiendo. El libro de Crónicas, que se escribió después, intenta como arreglarlo, ¿no? Dice que el Hanán mató a Lahmi, el hermano de Goliat. Ah, el hermano. Sí, pero muchos ven esto como una corrección posterior, una forma de salvar la contradicción, porque 2 Samuel no menciona a ningún hermano Lahmi. Es el tipo de discrepancia que hace que los estudiosos revisen los textos una y otra vez. Pero esta idea de que la historia de David se nutrió de otras es muy aceptada o genera mucho debate. Genera bastante debate, sí. Hay argumentos a favor e en contra, claro, basados en análisis textuales muy detallados, comparaciones literarias. No hay un consenso absoluto, lo que demuestra lo complejo que es interpretar estos textos tan antiguos. Vale, vale. Otro punto de debate es la armadura. Se describe con mucho detalle: casco de bronce, cota de malla, grebas, una lanza enorme. Algunos análisis ven similitudes con el equipamiento de un hoplita griego, pero del siglo VI antes de Cristo, Exacto. lo que podría indicar que la historia se escribió o se adornó mucho después de la época en que supuestamente vivió David, en el siglo X antes de Cristo. Esa es una línea interpretativa, sí. Sugiere una fecha de composición más tardía para esa descripción tan detallada.
Sin embargo, otros estudios defienden que esa panoplia, ese equipo militar completo, sí podría corresponder a un guerrero filisteo de élite del siglo X a.C. Se basan en artefactos y representaciones de la época encontrados en la zona. O sea que podría encajar. Podría. Además, hay que considerar que los duelos entre campeones eran una práctica conocida en el antiguo Cercano Oriente. Existen paralelismos con relatos como el de Néstor contra Ereutalión en la Ilíada de Homero, aunque, bueno, no podemos asegurar que los autores bíblicos conocieran directamente la épica griega. Eso es más especulativo. Entonces, el debate sobre la armadura es más una pista sobre cuándo se escribió la historia o cuándo se retocó, que sobre si Goliat existió como tal, no. Exactamente. Ayuda a datar la composición del relato o sus posibles revisiones posteriores, más que a confirmar o negar la existencia histórica del personaje descrito. Es una herramienta para el análisis literario histórico del texto. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón. ¿Llegó a existir alguien llamado Goliat en Gat o es pura literatura? Pues aquí tenemos un hallazgo arqueológico fascinante. En Tel Safi, que hoy se identifica como la Gat bíblica, la ciudad de Goliat, Sí. apareció un fragmento de cerámica de lo que llamamos un ostracón. Era como un bloc de notas antiguo, ¿sabes? Datado entre los siglos X y IX a.C., justo la época. Y llama inscritos dos nombres no semíticos, probablemente filisteos, LWT y VLT. ¿Y eso? Son etimológicamente muy similares al hebreo Goliat, GLT. A ver, esto no prueba que el Goliat bíblico existiera tal cual, claro. Claro, no es una foto suya. Exacto, pero sí demuestra que nombres de ese tipo, con esa raíz, eran usados por los filisteos en esa época y en ese lugar. El nombre encaja culturalmente. Algunos lo han relacionado incluso con nombres anatolios como el del rey lidio Aliates, mostrando las posibles conexiones culturales de los filisteos que se crevenían de la zona del Egeo. ¡Qué curioso! O sea, el nombre era real en ese contexto. Podría serlo, sí. Da verosimilitud al relato en ese aspecto. Y más allá de la Biblia, la figura de Goliat sigue evolucionando, ¿no?, en tradiciones posteriores. Sí, tanto judías como islámicas. En el Corán, por ejemplo, se le conoce como Jalut. La historia sigue resonando. Y claro, está el uso moderno. David y Goliat. Eso es un arquetipo universal, ¿verdad? La lucha asimétrica. Totalmente. El ingenio o la fe del débil que triunfan sobre la fuerza bruta del poderoso. Aunque a menudo se pasa por alto el mensaje teológico original del texto bíblico. ¿Cuál era? Pues que la victoria es sobre todo una prueba del poder de Dios frente a la arrogancia humana, y en el contexto del relato, frente a los dioses paganos de los filisteos. No es solo la habilidad del desvalido. Entendido. Entonces, recapitulando un poco, Goliat es mucho más que un simple gigante de fábula. Es un personaje tejido con hilos de historia, literatura, teología y hasta arqueología. Refleja cómo las grandes narrativas se construyen, se transmiten y se van cargando de nuevos significados con el tiempo. Así es. Las distintas versiones, las dudas sobre su estatura, quién lo venció realmente, su armadura. Todo esto nos muestra las capas de complejidad que hay detrás de historias que a primera vista parecen sencillas. Quizá una reflexión final para quien nos escucha sea esta. ¿Cómo enriquece o, transforma nuestra lectura de estos relatos fundacionales el ser conscientes de estas tensiones internas, de estas preguntas que siguen generando debate miles de años después? Una buena pregunta para seguir pensando. Saludos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes enigmas de la historia china, la dinastía Xia. Tradicionalmente se la considera la primera verdad, pero su existencia misma es un cruce fascinante entre, leyenda milenaria y debate arqueológico moderno. Nuestra fuente es un artículo enciclopédico muy completo que sopesa ambas caras. Así que vamos a explorar qué se cuenta, qué se ha encontrado y por qué esta dinastía, sea real o mítica, sigue siendo tan relevante. La narrativa clásica, para situarnos, la coloca entre el 2070 y el 1600 a.C., más o menos. Y todo arranca con una figura casi mítica, ¿no? Yu el Grande, el que supuestamente domó una inundación tremenda del río Amarillo y como premio le dieron el trono. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿cuánto hay de mito
¿Y cuánto de posible realidad histórica? Exacto. Esa es la cuestión central. Las fuentes tradicionales, como el libro de los documentos o las memorias históricas de Sima Chan, que, ojo, se escribieron siglos después, pues pintan un cuadro muy vivo. Detallan cómo Yu, tras, años de un esfuerzo brutal canalizando ríos, recibió el poder de Shun. Shun, que era el último de los legendarios 5 emperadores. Y entonces, Yu hizo algo que lo cambió todo, ¿no? Rompió con la tradición de elegir al más capaz, digamos. Pasó el trono a su hijo, Qi. ¿Qué significó ese cambio en la práctica? Pues mira, ese acto, siempre según la tradición, marca el nacimiento del principio hereditario y con él del concepto mismo de dinastía familiar en China. O sea, el poder se queda en la familia. Y la historia sigue, claro. Describe una sucesión de reyes, cambios de capital, Yancheng, Chengsun, incluso un periodo de caos con usurpadores como Hou Yi y Han Zhuo, y luego la restauración con Shao Kahn. Todo termina con la caída del último rey Xia, Ye, que lo pintan como un tirano de cuidado y es derrocado por Tang, que sería quien fundó la siguiente dinastía, la Shang. El artículo que manejamos también habla de una organización que parece bastante compleja para la época. Menciona 9 provincias creadas por Yu, relaciones con otros grupos, otras tribus, los Fangzhuo. ¿Qué nos cuenta la tradición sobre cómo se estructuraba ese supuesto primer estado? Así es. Se describe, digamos, un sistema geopolítico, con aliados y rivales, esos Fanghua, que serían otras entidades políticas de la región. Habla de tributos basados en la distancia al centro del poder, una economía agrícola que ya conocía el bronce. Es un retrato, la verdad, bastante detallado de un Estado ya organizado. Ujú. Entonces, tenemos por un lado esta narrativa fundacional tan rica, tan detallada. Pero claro, el gran problema viene cuando buscamos las pruebas directas de esa época. ¿Qué pasa ahí? Aquí es donde la cosa se complica, donde la historia, digamos, choca con la arqueología. Y es que nos han encontrado registros escritos contemporáneos, nada. Ningún texto de la época que mencione a la dinastía Xia. Las primeras referencias escritas aparecen siglos más tarde, en los huesos oraculares de la dinastía Shang, pero ya de la fase tardía, hacia el siglo XIII a.C., y luego en textos de la dinastía Zhou, la que vino después de los Shang. Y es muy interesante cómo la mencionan. ¿En qué sentido es interesante? Pues porque los Zhou usaron la historia de los Xia para justificar su propia conquista de los Shang. Argumentaban que los Shang se habían vuelto corruptos y habían perdido el favor divino, igualito que, según ellos, les había pasado a los Xia antes. Utilizaron esa idea del mandato del cielo. El mandato del cielo. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es eso? Es un concepto clave, ¿verdad? Claro, fundamental. Es la idea de que el cielo, Tian, que es como una fuerza impersonal suprema, otorgaba el derecho a gobernar, la legitimidad, a un linaje justo. Pero si esos gobernantes se volvían tiranos o ineptos, el cielo les retiraba ese mandato y entonces permitía que otra dinastía, más virtuosa, los reemplazara. La historia de la caída de los Xia les venía perfecta a los Zhou como precedente para justificar su propio ascenso. Entiendo. Y esto, lógicamente, ha llevado a algunos historiadores a plantear dudas serias, como los de la llamada Escuela de la Duda sobre la antigüedad ya en los años 20 del siglo pasado. Se preguntaron si la historia de los Xia no sería en parte o totalmente una invención posterior, una invención de los Zhou, precisamente para legitimar su propio poder. Exacto, esa es una línea crítica muy importante. Algunos estudiosos señalan paralelismos sospechosos entre las historias que se cuentan de los Xia y las de los Shang, lo que podría sugerir una elaboración, una especie de plantilla narrativa usada por los Zhou. Incluso hay teorías más complejas, como la de Sarah Alan, que propone un dualismo mítico en la cosmología china temprana, donde los Xia y los Shang representarían opuestos cósmicos. Pero bueno, también hay contraargumentos. Por ejemplo, han aparecido inscripciones en bronces de la época Zhou, que parecen hablar de la conquista de los Xia por los Shang como un hecho real. Y lo interesante es que algunos de esos bronces fueron creados por descendientes de los propios Shang, ya bajo dominio Zhou. Así que la interpretación de estas fuentes posteriores sigue siendo bastante compleja. No es blanco-negro. Vale. Frente a esta dificultad con los textos, la arqueología entra en juego con una pieza que parece clave: la cultura Erlitou.
¿Qué es exactamente Erlitou y por qué es tan importante en este debate? Pues Erlitou es un yacimiento arqueológico importantísimo. Está en Henan, en el corazón de lo que sería la zona Xia, según la tradición. Es de la Edad del Bronce y está datado más o menos entre 1900 y 1500 a.C. Y lo relevante es que allí se han encontrado restos de edificios grandes, que parecen palacios, talleres de bronce, cerámica muy característica. Su cronología y su ubicación, la verdad, encajan bastante bien con lo que la tradición cuenta sobre los Xia, sobre sus últimas capitales. Ajá. Si encaja en fecha y lugar, ¿por qué sigue habiendo tanto debate? ¿Por qué no se dice simplemente, vale, Erlitou es Xia? Buena pregunta. Pues por la falta de la prueba definitiva, la prueba reina, digamos, que sería encontrar escritura de la época allí mismo, en Erlitou, que dijera algo como «somos los Xia» o mencionará sus reyes. Y eso, de momento, no ha aparecido. Por eso, muchos arqueólogos chinos y el gran proyecto estatal de cronología Xia Shangchu sí que identifican Erlitou con los Xia. Lo dan casi por hecho. Pero muchísimos académicos fuera de China, y algunos dentro también, consideran que la conexión, aunque es muy posible, muy plausible, no está probada al 100%, sin esa evidencia escrita directa. Ya. O sea, falta la firma, por así decirlo. Y para añadir más leña al fuego, está el descubrimiento reciente de una inundación gigantesca. En efecto, eso ha sido fascinante. Se han encontrado pruebas geológicas de una inundación enorme en la garganta de Xixi, en el curso alto del río Amarillo. Y lo más interesante es que se ha podido fechar alrededor del 1920 a.C., una fecha que encaja con la época de Yu el Grande. Claro, esto ha reavivado el debate. ¿Podría ser este evento real la base histórica del mito de Yu controlando las aguas? Es tentador pensarlo, pero vincular directamente este desastre natural con la figura mítica de Yu y la fundación de la dinastía Xia, bueno, sigue siendo especulativo. Añade otra capa de complejidad a esa relación tan difícil entre el mito, el texto antiguo y lo que encontramos bajo tierra. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Porque parece que estamos ante una tensión muy clara, ¿no? Por un lado, una historia fundacional súper detallada, importantísima para la identidad y la forma en que China ha contado su propia historia. Y por otro lado, pues, la ausencia de pruebas directas de la época y un debate arqueológico que sigue muy abierto sobre yacimientos clave como Erlito. Exactamente, esa es la situación. La dinastía Xia, ya sea un hecho histórico comprobable en todos sus detalles, o más bien una construcción legendaria, que quizás se basa en ecos de figuras y eventos reales, es fundamental. Es clave para entender cómo se construyó la historiografía china, cómo se pensó la sucesión del poder, la legitimidad a través del mandato del cielo. El debate sobre Xia ilustra perfectamente esa interacción, a veces tensa, a veces complementaria, entre el mito fundacional, los registros históricos posteriores y la evidencia material que vamos desenterrando poco a poco. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás, para quienes nos escuchan. ¿Hasta qué punto debería la falta de pruebas arqueológicas concluyentes de esa firma escrita afectar la importancia cultural de narrativas fundacionales tan arraigadas como la de la dinastía Xia? ¿Es la historia únicamente aquello que podemos tocar y desenterrar? ¿O es también, y quizás sobre todo, lo que una civilización necesita contarse sobre sí misma para entenderse? Ahí lo dejamos. Bienvenida o bienvenido a esta exploración centrada hoy en el colágeno. Vamos a sumergirnos en esa proteína que, bueno, literalmente nos mantiene de una pieza. Efectivamente. Es el componente estructural principal en nosotros, en muchos animales. Constituye hasta 1/3 de nuestras proteínas. Sí, entre el 25 y el 35% más o menos. Es la proteína más abundante en los mamíferos, sin duda. La fuente principal que manejamos es un artículo enciclopédico bastante detallado y nuestra misión pues es desentrañar qué es exactamente, por qué es tan vital, dónde está. Y sus usos, que algunos son sorprendentes. Exacto. Y descubrir algunos de esos usos. Por cierto, fíjate, su nombre viene del griego koya, pegamento. Tiene todo el sentido. Vamos a ver qué pega esto. Pues sí. Y como decía, su estructura es la clave de todo. Hay que imaginarse como 3 cadenas de aminoácidos. 3. 3. Trenzadas entre sí.
formando una triple hélice. Esto le da una resistencia, bueno, espectacular, como una cuerda molecular muy, muy fuerte. Ya veo. Y esta estructura la encontramos, pues, sosteniendo tejidos como cartílagos, huesos, tendones, ligamentos, la piel, por supuesto, Claro, la piel. pero también en sitios que quizás no pensaríamos tanto. La córnea, los vasos sanguíneos, incluso en los dientes. Ah, no sabía lo de los dientes. Y además, no hay un solo tipo de colágeno, ¿verdad? No, no, que va, es toda una familia. Las fuentes mencionan que, a ver, hasta 2011 se habían identificado 28 tipos diferentes en humanos. ¡28! Sí, sí. Aunque la inmensa mayoría, más del 90%, corresponde a unos pocos tipos principales. Sobre todo el tipo 1 y el tipo 3. El tipo 1, ese es el de la piel, ¿no? Y tendones, huesos. Exacto. El tipo 2 es el componente principal del cartílago, el que tenemos en las articulaciones. Mm, Y el tipo 3 suele ir junto al 1. Luego están otros, claro, el 4 en las membranas basales, el 5 en superficies celulares, pelo, placenta. es increíble la diversidad. Claro, es que esa diversidad refleja la variedad de funciones. No todos forman esas fibras gruesas que asociamos a los tendones, por ejemplo, Ah, ¿no? ¿no? Hay colágenas que se asocian a esas fibrillas, otros son de cadena corta, otros forman redes como el tipo 4 que decíamos en las membranas basales, cada uno adaptado a lo que necesita el tejido. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y cómo fabrica el cuerpo algo tan complejo? ¿Suena a ingeniería de precisión? Y lo es. Lo es. La síntesis es un proceso fascinante. Ocurre una parte dentro de la célula y otra fuera. Vale. Es una modificación química de dos aminoácidos, la prolina y la lisina. Y para que esto ocurra, se necesita sí o sí vitamina C, ¡Ah! la famosa vitamina C. Exacto. Actúa como cofactor esencial. Si falta vitamina C durante mucho tiempo, este paso falla. El colágeno que se produce es defectuoso. Y eso causa el escorbuto, ¿no? Lo que les pasaba a los marineros. Exactamente. Demuestra lo crucial que es ese paso. Bueno, una vez modificadas, 3 de estas cadenas se ensamblan, dentro de la célula todavía, formando la triple hélice. ¿Vale? Luego, esta molécula, el procolágeno, se expulsa fuera de la célula. Allí unas enzimas le cortan los extremos, digamos, sobrantes, y se convierte en tropocolágeno, Que es como la unidad básica. formando fibrillas largas. ¿Se autoensamblan? Sí, espontáneamente. Y para darles la resistencia final, otra enzima, la lisiloxidasa, crea enlaces fuertes entre ellas, como si las cosiera o remachara. Eso es lo que da la fuerza ténsil brutal al tejido. Entendido. Y la composición también era especial, ¿no? Algo de la glicina. Sí, sí. Casi un tercio de los aminoácidos es glicina. Es el aminoácido más pequeño que existe. Ajá. Y su tamaño permite que las 3 cadenas se empaqueten de forma increíblemente apretada en el centro de la hélice. Eso le da mucha estabilidad. También es rico en prolina y en hidroxiprolina, esa forma modificada que necesita vitamina C. Son claves para mantener la forma de hélice. Fascinante. Y las funciones. No es solo un andamio, ¿verdad? Se mencionaba el corazón, la curación de heridas. Correcto. No es solo soporte pasivo. En el corazón, por ejemplo, forma el esqueleto fibroso, donde se anclan las válvulas cardíacas. ¡Qué importante! Y en la curación de heridas es fundamental. Primero, ayuda en la coagulación. Las plaquetas se adhieren a él. Y luego, actúa como una especie de andamio guía para que las células que reparan el tejido sepan por dónde ir. O sea que dirige la reparación. En cierto modo, sí. Y los usos que le damos hoy en día. En medicina. Injertos de hueso, piel artificial para quemaduras graves. Exacto. Se usa como andamio para regeneración de tejidos, en ingeniería tisular, incluso en investigación para cultivos celulares, o bioimpresión 3D. Se está intentando imprimir tejidos con colágeno. Bioimpresión. Sí. Y algo más cotidiano, la gelatina, la que usamos en postres o en las cápsulas de los medicamentos. La gelatina es colágeno. Básicamente sí. Es colágeno que ha sido parcialmente descompuesto, hidrolizado, con calor o ácidos. Y bueno, históricamente, no olvidemos que se usó como pegamento animal durante miles de años. Lo de colla tenía su razón de ser. Claro. Oye, y un tema inevitable. Envejecimiento y suplementos. Las arrugas tienen que ver con el colágeno, ¿no? Y hay miles de productos. Sí, la degradación y la pérdida de colágeno con la edad contribuyen claramente al envejecimiento de la piel, a las arrugas, la flacidez. ¿Y los suplementos y cremas funcionan? Porque se venden muchísimo. A ver, las fuentes son bastante cautas aquí.
Señalan que la evidencia científica sólida sobre la eficacia de los suplementos orales de colágeno para, digamos, reconstruir el colágeno en la piel es limitada. Limitada. Sí. Cuando lo ingieres, tu cuerpo lo digiere como cualquier otra proteína. Lo rompe en aminoácidos. No es que el colágeno que tomas vaya directo a tu piel intacto. Ya veo. ¿Y las cremas? Con las cremas pasa algo parecido. La molécula de colágeno es generalmente muy grande para penetrar eficazmente hasta la dermis, que es donde tendría que actuar. Así que su efecto suele ser más bien hidratante superficial. Hay un cierto desfase entre el marketing y la bioquímica real. Entendido. También se mencionan enfermedades relacionadas con defectos en el colágeno. Eso sí que subraya su importancia. Desde luego. Mutaciones en los genes del colágeno pueden causar enfermedades bastante serias. La osteogénesis imperfecta, por ejemplo, los llamados huesos de cristal, es por defectos en el colágeno tipo 1. Qué terrible. O varios tipos del síndrome de Ehlers-Danlos, que provocan hiperlaxitud en las articulaciones, piel muy frágil. Allí están afectados otros tipos, como el 3 o el 5. O el síndrome de Alport, ligado al tipo 4, que afecta a riñones y oído. Demuestra lo vital que es tener un colágeno bien formado. Queda clarísimo que es mucho, mucho más que un simple pegamento corporal. Sin ninguna duda, es una familia de proteínas increíblemente versátil, con una estructura compleja, funciones vitales, desde dar soporte a los huesos hasta participar en la coagulación, la reparación, la función del corazón. Su estudio sigue revelando detalles fascinantes sobre nuestra propia biología. Y para terminar, una reflexión final que me pareció muy interesante de las fuentes, se comenta que el colágeno podría ser una de las proteínas más resistentes al paso del tiempo, que incluso se encuentra en fósiles muy, muy antiguos. Exacto. Se ha llegado a detectar colágeno o fragmentos de él preservado en huesos de dinosaurios de hace decenas de millones de años. ¡Increíble! Y esto, claro, plantea una pregunta fascinante. Si podemos analizar la estructura de ese colágeno ancestral, ¿qué podríamos llegar a descubrir? Quizás detalles sobre la fisiología de esas criaturas extintas, sus relaciones evolutivas, incluso qué enfermedades podrían haber padecido, estudiando esta molécula tan resistente. Es algo en lo que pensar desde luego. Una molécula que no solo nos mantiene unidos hoy, sino que nos conecta con un pasado increíblemente remoto.